Gracias al Señor por este día. Pues hoy tendremos un mensaje un poco más breve, pero también significativo. Ya tuvimos un plato, el primer plato al borde de playa. Gracias al Señor que no me toca esforzarme tanto como le tocó a Juan Felipe allí con las olas y todo. Pero fue lo que dijo nuestro hermano Juan Felipe en la playa esta mañana, fue un resumen muy completo de las clases que tuvimos. Y entonces varias veces tuve que, escuchándolo, decir, Señor, otra cosa más que tú haces hoy. Hoy ha sido una sucesión de maravillas. Zaqueo. No se vayan los que ya conocen esta historia de memoria. No. Paciencia, que vamos, creo yo, a aprender nuevas cosas. Yo aprendí mientras preparaba. Entonces no se desanimen, no se vayan a dormir. Tengan un poco de paciencia. ¿Qué significa la palabra saqueo? A ver, los expertos en la historia de Zaqueo, cuéntenme, ¿qué significa el nombre Zaqueo? Bueno, responderemos a esa pregunta en la exposición de hoy. ¿En dónde vivía Zaqueo? Tal vez una mansión, una torre como aquellas que hay por allí en la parte alta de Barcelona, que son estrato alto, allí que nosotros sabemos solo por cuentos de la hermana Gloria y otras, de lo que hay allí adentro. Zaqueo vivía probablemente en una mansión así. Era rico. Pero vivía en Jericó. Y vamos a aprender un poco de Jericó primero, para apreciar un poco más lo que él hizo y también para conectar con nuestra vida de hoy. Jericó se parece a nuestro mundo de hoy. Ya veremos por qué. ¿Dónde está la historia de Zaqueo? No la vamos a buscar todavía porque tenemos que ver primero a Jericó. Pero ¿dónde está la historia de Zaqueo? Especialistas en Zaqueo, por favor. Lucas 19, del 1 al 10. Muy bien. Jericó. Jericó está mencionada no por primera vez, pero sí en una vez muy diciente en Josué 6:26. Kunnen jullie volgen? Goed? Diederik? Volgen goed? Oké. Geen vertaling. Dan. Oké. Josué 6:26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. La ciudad de Jericó tenía murallas fuertes. En aquel tiempo tenía sentido las murallas fuertes porque no había aviones. Todo venía por tierra. Y por eso aquí en España se pueden visitar varios lugares donde había muralla.
Montjuïc, aquí en Barcelona, pero tal vez las que mejor conservadas están en toda España son las de Ávila. Rodean la ciudad. Ahora no tienen mucho sentido, pero fueron tan bien hechas que se conservan como un atractivo turístico. Así estaba Jericó. Ávila me recuerda a Jericó. Murallas por todas partes, bien cerrada, buenas puertas, mucha dificultad de entrar en la ciudad. Y los israelitas tenían armas tan potentes que derribaron enseguida esa muralla, ¿verdad? No. La muralla de Jericó cayó de la manera más rara que nos podamos imaginar. El pueblo de Dios, mucho más débil que los de Jericó, dio la vuelta durante 7 días y el séptimo día 7 vueltas. Gritaron y las murallas cayeron. Se parece a cuando los cristianos oran juntos hoy, ¿verdad? Hay murallas tremendas, muy fuertes, y las hemos visto caer. No todas, pero el Señor ha respondido muchas veces. Murallas de incredulidad, murallas de indecisión para entregarse al Señor, que las hemos visto caídas una y otra vez. Pero aquí en Josué ya están caídas las murallas y él maldice a Jericó. Así que Jericó, por orden de Dios, fue maldita quedó. Y el que quisiera levantar y reedificar a esa ciudad de Jericó, tenía que hacerlo a costa de la vida de su primogénito. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Ciudad de maldición. Cuando Dios bendice, nadie puede contradecirlo. Pero ojo, cuando Dios maldice, tampoco. Y hay quien se atrevió a reconstruir a Jericó. ¿Y qué pasó? Primero de Reyes 16:34. Primero de Reyes 16:34. Estamos hablando del reinado de Acab. Y en el versículo 34 de Primero Reyes 16 dice: en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. Vaya, atrevido. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Qué les parece? Dios ha dicho muchas cosas, ha anunciado muchas cosas, ha cumplido muchas cosas. Algunas de las profecías están para cumplirse, aún no se han cumplido. Un hermano en Holanda dijo una vez, no sé, no he podido comprobarlo, pero él dijo
el 90% de las profecías que hay en la Biblia ya se han cumplido, porque pertenecían ya al pasado o a nuestros días. Lo que queda por cumplir es el 10%. Según él, no las he contado. Según él, es un hermano respetado por su enseñanza. El 10% de las profecías de la Biblia están para cumplirse. ¿Se cumplirán? ¿No? Quizás. Se cumplirán, porque es palabra de Dios, no es palabra de ser humano. Se cumplirán. Entonces, si observamos, si abrimos nuestros ojos bien y contemplamos el panorama, miramos las noticias cada día, nos damos cuenta que todo apunta hacia allá. No todo lo entendemos ahora, pero entendemos más que los hermanos de hace 200 años. Y los hermanos de hace 200 años, muchos escribieron cosas que se están cumpliendo ahora. Por ejemplo, la vuelta de Israel a su tierra. Esos hermanos hace 200 años estaban convencidos por la palabra de que ocurriría. ¿Ocurrió? Así que podemos garantizarle a todos los que están aquí, creyentes y no creyentes, que lo que la Biblia ha anunciado se cumplirá. Pero así como la ciudad de Jericó era una ciudad de maldición, este mundo también está maldito. Génesis 3:17. Ni requiere explicación. Génesis 3:17. El hombre acaba de pecar. Y por seguir a la esposa. La esposa por seguir a Satanás, que se presentó en forma de serpiente. Pero la responsabilidad del huerto no la tenía Eva, ni la tenía la serpiente, la tenía Adán, y él fue el que tuvo que escuchar el mayor castigo. Versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Qué dice? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El trabajo, el Señor lo inventó antes de la caída. No es ninguna maldición el trabajo. Lo que sí es lo que vino con la maldición es el sudor y el dolor en el trabajo. Pero el trabajo en sí es una bendición, una creación de Dios para que nosotros desarrollemos todo el potencial que Él nos ha dado. Allí quedó, con las palabras que el Señor le dijo a Adán, quedó esta tierra maldita. Y por eso toda la degradación que nosotros vemos. Aún así, el Señor inventó su tierra sobrediseñada, porque a pesar de todo lo que el hombre ha hecho en la tierra, aún sigue y aún muestra sus maravillas. Pero delante de Dios persiste esto. Hay una maldición que cae sobre esta tierra, sobre toda la humanidad. Jericó y nuestro mundo, parecidos en que son lugares de maldición. Pero
el mensaje no está completo si lo paramos ahí. Antes de continuar con la historia de Zaqueo, que era ahí a donde íbamos, vamos a mirar lo que ocurrirá con este mundo. Abramos bien nuestros oídos porque algunos de nosotros tenemos toda nuestra esperanza puesta en este mundo. Por favor, escuchemos estas palabras. Segunda Pedro 3, 11 y 12. Segunda Pedro 3, 11 y 12. Puesto que todas estas cosas, las que nosotros vemos, las que amamos, las que tenemos, puesto que todas estas cosas han de ser, ¿qué? Desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, vamos a leer también el 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, las cosas que vemos se quemarán. ¿Alguno de nosotros confía en lo que tiene? Se quemará. Las cosas de aquí. Pero las cosas de la eternidad que pertenecen al cielo nuevo y a la tierra nueva permanecerán para siempre. ¿A dónde tendría yo que darle, a qué debería yo darle mis mayores esfuerzos? ¿A lo que se va a acabar? ¿O a lo que dura por la eternidad? Para pensar. Antes de la historia de Zaqueo, vemos al Señor acercándose a Jericó. Pero Señor, esa ciudad está bajo maldición. Es verdad que la reedificaron, pero está bajo maldición. No ha sido levantada esa maldición. El Señor Jesús visitó esa ciudad. Lucas 18, 35. Lucas 18, 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. La historia es conocida. ¿Qué hizo el Señor? En la ciudad, acercándose a la ciudad de maldición, tuvo misericordia de este ciego y lo sanó. ¿Qué pasó con este mundo de maldición que había quedado maldito gracias al pecado del hombre? El Señor Jesús bajó aquí y según sus propias palabras, las ciudades donde Él anduvo fueron elevadas hasta el cielo, porque Él estuvo presente. La gracia, la misericordia de nuestro Señor, venir a visitarnos
a esta tierra de maldición y no dejarnos perdidos y malditos para siempre. Parte del problema que poseemos los ciudadanos de esta tierra que estábamos bajo esta sentencia es la ceguera espiritual. No vemos a Dios. De tal manera que muchos sostienen y escriben libros no predican, pero sí enseñan que Dios no existe. Ciegos puros, ¿o no? Si vinieran al Señor, como dijo una de las hermanas aquí en su testimonio, verían lo que nosotros vemos y sentirían en su corazón una cosa que es muy difícil de explicar. La experiencia de vivir con Él es muy difícil de explicar. Se puede quizás transmitir, se puede ver, tal vez algunas palabras salen, pero lo que se vive en la comunión con Él es muy difícil de expresar para contarle a otro. A lo mejor alguno se burlará, entonces es mejor no echar perlas a los puercos. Lo mejor es callar. Pero sí, a los que el Señor ha traído hoy, que no han tenido esta experiencia de corazón, me uno a las hermanas para pedirte que te des una oportunidad de conocer personalmente al Señor Jesús, de buscarlo. Lo que Él puede hacer no se puede medir. No importa si estás en este mundo de maldición y mereces quedarte ahí. Yo también lo merecía. No, el Señor vino y nos visitó aquí. Vivió aquí 33 años. Y al final de los 33 años, murió en la cruz. Por ti y por mí. Fue sepultado y al tercer día resucitó. Y subió a la gloria. Allí está ahora. No es posible encontrarlo en la cruz. Tampoco en la tumba. Si quieres ver a Jesús, si quieres ver al Señor Jesús, tienes que recibirlo en tu corazón, empezarás a experimentar lo que es vivir con Él y lo verás en la gloria, en todo su esplendor. Lo que la Biblia habla de Él es maravilloso. El Señor se acerca a Jericó. Es un ciego. Pensé que hablaba de 2. Creo que hay otro evangelio donde se habla de 2. Pero también sanó a Zaqueo. ¿Perdona? ¿Qué dices? ¿Sanó? Si Zaqueo no estaba enfermo. Sí estaba enfermo. Vivía en una ciudad de maldición y estaba enfermo de una enfermedad terrible para la que no hay hospitales. El pecado. Lucas 19, 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, ahora no está solo cerca, sino que entró a la ciudad. Iba pasando por la ciudad. Versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno,
se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Enfermo? Yo lo veo muy bien, de salud, pero estaba enfermo de pecado. El Señor pasa por esa ciudad. ¿Y qué pasa cuando el Señor pasa por un lugar? ¿O pasa por un corazón? ¿O pasa por una familia? ¿Y es reverenciado? Vamos a mirar a Zaqueo. Significa puro, inocente. Había defraudado personas porque era un cobrador de impuestos, pero se llamaba puro, inocente. ¿Hay personas así hoy en día? Bueno, yo era así también, no puedo ir tan lejos. Yo también me creía bueno, me creía muy bueno, muy buena persona. Y otras personas me decían eso, entonces yo me lo creí. Yo hubiera dicho, sí, yo también soy puro e inocente sin Cristo, pero ¿y tus pecados? Bueno, hablemos del clima. Zaqueo tuvo que llegar a reconocer que no era puro ni inocente, que podía llegar a serlo si recibía a Cristo en su corazón, pero recibía esa pureza y esa inocencia de parte de Él. Él no era ni puro ni inocente. Su nombre hasta este momento fue toda una mentira, una fachada. ¿Conocemos personas así hoy? Era jefe de los publicanos. Ya los publicanos de a pie eran ricos. ¿Cómo sería un jefe de publicanos? Pues él era rico, pero muy pobre. Porque como el dinero que había conseguido a sus maneras no lo había satisfecho, procuraba encontrar paz. Y al escuchar del Señor Jesús lo que él había hecho en otros lugares y cómo se había dignado venir a una ciudad de maldición como la suya, él procuraba verlo, lo buscó. ¿Tenía la intención de verlo? A pesar de los obstáculos, ¿cierto? Como los bautismos de esta mañana. A pesar de los obstáculos. Procurar ver al Señor. Pero no podía ver a Jesús porque era pequeño de estatura, era insuficiente en él mismo. Sin la ayuda del Señor no podemos verlo a Él. Sin la ayuda de su Espíritu, de su palabra, no podemos verlo a Él. Muchos de nosotros hemos confesado que antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, buscamos a Dios y sinceramente, pero no lo encontramos. Y el Señor nos concedió la perseverancia para seguirlo buscando. Eso hizo Zaqueo. Y se subió a un árbol sicómoro para verle. Corrió porque tenía que adelantarse a la multitud. Y se subió a un árbol sicómoro para poderle ver porque había de pasar por allí. Y cuando el Señor pasa por una vida, cuando el Señor pasa por un lugar, es el cielo que está pasando. Es lo más grande del cielo que está pasando. Hay un árbol sicómoro en la ciudad de Jericó hoy en día, aunque está en la parte palestina, se puede visitar como turistas, y ellos dicen que ese es el árbol de Zaqueo.
Bueno, interesante en todo caso. Pero hubo un árbol sicómoro en aquel momento. Y ahora viene el encuentro de Zaqueo con el Señor. Cuando el Señor llegó a aquel lugar, miró y vio. El Señor ve, sus ojos pasean la tierra y ve a todos los hijos de los hombres, a todas las mujeres, en los rincones más oscuros. Allí los ve, en la cámara, en la habitación más oscura. Sabe que se mueve allí. El Señor miró con atención y vio a Zaqueo. ¿Y cuál no sería su sorpresa cuando lo llama por el nombre? ¿De dónde se conocían? Yo creo que Zaqueo pensó eso, yo creo que el Señor me mirará como me miran todos, como un enemigo, como un marginado, una persona indeseable, que me he enriquecido gracias a lo que he defraudado de otros. Y él me dice, Zaqueo. Me llama por mi nombre. Y Él conoce los nombres de cada uno de nosotros. Y le dice el Señor, date prisa. Sigue corriendo, en otras palabras. Y baja, desciende, humíllate. Muy difícil para un rico, ¿cierto? Desciende. Es necesario que pose yo en tu casa. Sin el Señor Jesús en una casa, de todo puede suceder en esa casa. Sin el Señor Jesús en un corazón, puede suceder lo que sea en ese corazón. Es necesario que el Señor Jesús venga a la vida de una persona para que haya una transformación real. Y lo que nuestras hermanas nos han dicho esta mañana ha ocurrido porque Él ha venido a su corazón. Ellas lo reconocieron. Muy bonito escucharlas esta mañana. Es necesario. Y no solamente que Él venga de visita y mire cómo estoy yo, sino que pueda morar en el corazón, posar en mi vida, en lo más recóndito de mi ser. Da miedo, ¿no? Que vea todo lo que hay ahí. Pero es necesario que le abramos todo nuestro ser. Al fin y al cabo, Él lo ve, porque aunque yo lo esconda de otras personas, Él lo ve. Pero es necesario que yo lo invite a mi corazón. Que yo le diga conscientemente, Señor, ven a mi vida. ¿Y qué hizo Zaqueo? No, ni se te ocurra, Señor. ¿No sabes las cosas que hay allí? En mi casa, no te metas. ¿Alguno de nosotros le diría eso al Señor hoy? No te metas en mi corazón. No, Zaqueo descendió, se humilló y lo recibió. ¿Qué? Gozoso. ¿Había gozo en nuestras hermanas esta mañana? ¿Qué les parece? Yo vi lágrimas. Y yo no les mostré que lloré, pero yo lloré. ¡Qué gozo! Cuando el Señor llegó a aquel lugar, hubo murmuraciones porque había entrado a posar con un hombre pecador. Yo creo que es muy duro para un creyente de años ver el inmenso gozo de un nuevo creyente. Y a veces nos da envidia. A los que llevamos varios años con el Señor nos da envidia que el Señor produzca tanto gozo en un corazón nuevo. Pero no murmuremos, por favor.
Tratemos de ponernos en los pies del Señor y alegrarnos con Él, de que una persona está gozando, me está superando en gozo en la vida cristiana. El Señor, la luz del Señor ilumina su vida y se pone de pie, Zaqueo, con reverencia y seriedad. No se queda sentado cómodo donde estaba reclinado, se pone de pie. Señor, ahora he pensado bien lo que voy a hacer, lo que voy a decir, lo voy a decir. Y yo me he tomado el atrevimiento de invertir las dos frases que él dijo porque me parece que nos ayuda, porque ese es lo que ocurre en nuestro corazón. En primer lugar, le dice al Señor, Señor, he aquí, él dijo primero, doy la mitad de mis bienes a los pobres. La segunda que dijo es, devolveré cuadruplicado lo que he defraudado a otros. Pero no sé si ustedes habrán notado que la narración habla de Jesús hasta ahora. Pero cuando va a hablar Zaqueo, el Espíritu Santo cambia y ya no dice Jesús. ¿Qué dice? Señor. ¿Y cómo le llama Zaqueo? Jesús le llama Señor. Versículo 8. He aquí, Señor. Para Zaqueo no fue un encuentro, una visita y que todo esté arregladito para que él vea y luego ya se irá. Era una entrega completa de su casa al Señor. Una entrega completa de su corazón al dominio del gran Señor de señores. Muchos creyentes luchan o luchamos con esto. Nos encanta saber que Él es nuestro Salvador y que murió por nuestros pecados y que nos limpió de todo pecado. Pero entregarle todas las áreas de nuestra vida, no. Casi que no sería honesto llamarlo Señor, si eso no ha ocurrido. ¿Ocurrió en Zaqueo? Sí. Señor, he aquí. Lo primero que tenía que hacer una persona que había engañado a otro era devolver con un quinto más de lo que había robado. Por ejemplo, si había estafado a una persona en 100 euros, le tenía que devolver 120. Eso es lo que mandó el Señor en el Antiguo Testamento, en Levítico 6, 5 y 6. ¿Qué hizo Zaqueo? Devuelvo 400%. ¿Obró la gracia poderosa del Señor en ese corazón? ¡Qué transformación! El Señor no le dijo, bueno, tú tienes muchas deudas que arreglar. De su corazón, por su entrega al Señor, dijo esto. Pero lo primero que dijo no fue eso, sino la mitad de mis bienes, no de mis dones, sino la mitad de mis bienes doy a los pobres. Eso fue lo primero que dijo. ¿Y ustedes saben qué es eso? ¿Cuántas son mis posesiones? Y yo, de repente, le digo al Señor, Señor, la mitad de lo que tengo, casas, cuentas bancarias, en la billetera, lo que tengo guardado debajo del colchón, lo que tengo en mi ordenador, la mitad se lo doy a los pobres. Yo tengo que reconocer que me costaría hacer eso.
Pero el Señor Jesús en realidad nos dio la mitad. Lo dio todo. Se hizo pobre, dice la Biblia, para que nosotros fuéramos enriquecidos. Zaqueo siguió el ejemplo del que dio todo. Y cuando había dado todo, todas sus posesiones, y había dejado el cielo y la gloria, solamente una cosa le faltaba por dejar: su vida, y la dejó en la cruz. Los que podamos darle a los pobres la mitad de los bienes que poseemos en este momento, solo seguimos el ejemplo mayor del Hijo de Dios, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Es el mejor ejemplo de lo que es la gracia, dar lo que otros no merecen. Finalizamos con las palabras del Señor. Y voy a pedir que las leamos juntos. Hasta aquí el Señor está callado. Bueno, creo que habla poco. Ahora Él habla. Y nos aplica a nosotros aquí en la calle Cruz Roja, número 40. La historia nos la aplica a nosotros. Vamos a leer estos dos versículos. 1, 2, 3. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 19, 9 y 10. Casi como una memorización. Vino la salvación a esa casa. Pasó el Señor Jesús y transformó. Porque Él era hijo de Abraham, el padre de la fe. Creyó en el Señor Jesús. No solo como Salvador, sino como Señor de su vida. El Hijo del Hombre vino a buscar a este mundo de maldición, a los perdidos, y vino a salvarlos de la maldición que pesa sobre esta tierra. Buscar y salvar lo que se había perdido. Entre nosotros hay dos clases de personas y el Señor sabe, conoce cada corazón, no lo podemos engañar. Hay unos que ya han sido encontrados y salvados. Ya, yo sé que varios de nosotros hemos levantado nuestra mano. Pero hay otros que el Señor los vino a buscar, pero no se han dejado salvar. Para ellos aún no vale todo el sacrificio del Señor Jesús. Y la invitación hoy es a tomar una decisión por el Señor Jesús. Y experimentar lo que es vivir con Él. Andar con Él cada día. Vamos a orar. Dios y Padre, queremos darte gracias a ti por hablarnos de nuevo en esta hora. Muchas gracias por mostrarnos lo que hiciste en los corazones de nuestras hermanas que se hicieron bautizar hoy. Gracias por su testimonio, su gozo, su profunda emoción que podemos comprender los que hemos pasado por allí. Gracias por la manera como nos bendice, como nos reta a los que llevamos tiempo. Las encomendamos a ti. Síguelas edificando y haciendo crecer en ese gozo grande de vivir con el Señor Jesús.
Y Padre, queremos rogar por los que aún no se han puesto, no se han reconciliado contigo a través de tu Hijo. Queremos rogar que tú obres en sus corazones, que permitan al Señor Jesús pasar por allí y transformar y llenar de su luz, su gozo, su paz, su perdón, cada corazón, cada hogar. Oh Dios y Padre, encomendamos a tu gracia cada uno de nuestros corazones y muchas gracias por lo que nos has dejado ver el día de hoy. A ti la gloria y el honor por hablarnos vez tras vez con tanta paciencia, por esperar, por buscar, por tocar. Nos encomendamos a ti, oh Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.